Bueno, el título de este mensaje es Añadiendo paciencia a nuestra fe. Añadiendo paciencia a nuestra fe. Hemos estado aprendiendo acerca de lo que debe añadir el creyente a su fe. Y el creyente debe añadir paciencia a su fe. Debe aprender a ser paciente. En 2 de Pedro 1, versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, dice ahí, paciencia. Entonces hoy vamos a aprender que debemos añadir paciencia a la fe. El creyente debe aprender a ser paciente. Un predicador caminaba de un lado a otro y parecía como un león enjaulado. De pronto alguien le dice: amigo, ¿cuál es su problema? El pastor le responde: el problema es que tengo mucha prisa, pero Dios no tiene prisa. Mire, muchos creyentes viven muy apurados, pero mire, escuche esto: Dios no tiene prisa. Él no tiene prisa para que las cosas avancen más, para que esta pandemia se acabe. Él no tiene prisa. Él no tiene prisa y Él quiere que usted aprenda a ser paciente también. Aprenda usted a ser paciente en cualquier área de su vida. Miren, a muchos le falta la paciencia porque viven con ansiedad. Y algunos siempre están viviendo a prisa. Tenemos planes y calendarios llenos de actividad. Otros estamos abrumados por medio de las circunstancias que no podemos controlar o cambiar. La paciencia, mire, es la solución a la inquietud y a las diversas pruebas de la vida. Vivimos un mundo donde lo queremos todo ya. Por eso tenemos algo en nuestra cocina que se llama el microondas. La cafetera instantánea, ¿sí? ¿Se acuerda de esos? Restaurantes de comida chatarra, aquí le dicen comida rápida, fast food en inglés. Tenemos autopistas, volamos de un lado a otro. En un día usted puede llegar a su tierra. En 3 horas puede usted llegar al Distrito Federal de Los Ángeles. Es impresionante. ¿Sabía usted que cuando usted se para en la luz roja y usted no se mueve, nada más se cambia a verde y no se mueve, ¿qué pasa? La persona de atrás no es paciente, ¿verdad? No se espera. ¿Usted se espera? O inmediatamente empieza, ya se cambió y empieza ahí a gritarle y muévete. ¿Sabía usted, según un estudio, que usted va a pasar 6 meses detrás de la luz roja en su vida? 6 meses en una vida. Si usted llega a vivir unos 60, 70 años, va a estar parado detrás de la luz roja por 6 meses. Hagamos un examen de paciencia. ¿Cómo reacciona usted cuando es interrumpido? Hay cosas que a usted le irritan, un ruido que alguien hace, cuando alguien mastica de una manera, cuando alguien respira y se le oye eso le molesta. Hay cosas que le irritan, cosas que pequeñas. Hay cosas que le inconvienen, porque quiere todo rápido ya. McDonald's una vez dijo: si no tenemos tu comida en 30 segundos es gratis. Imagínense. ¿Cuánta gente enfurecida? Ya son 35 segundos. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Cómo responde usted a las situaciones que están fuera de su control? Hablando de las cosas de las cuales usted no puede hacer nada. ¿Cómo reacciona? Así es como usted sabe si tiene paciencia. Cuando tiene un día difícil, cuando le va un día muy feo, mal, todo el día, desde el principio al fin, ¿le ha tocado un día así? Y usted dice: ¿cómo reacciona? Usted dijo: qué tremendo día, estoy aprendiendo hoy paciencia. O dijo: qué horrible día, fue uno de los peores días de mi vida. ¿Cómo reacciona cuando espera información importante? Le dice: vamos a tomar un examen y en 3 días le damos resultados. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se siente durante esos 3 días? El resultado de la sangre, el resultado de esto o aquello, unas noticias importantes, o está esperando que le responda del gobierno para ver si le dan papeles. No sé. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se siente usted durante todo ese tiempo? ¿Cómo reacciona cuando le suceden cosas que usted no puede comprender? Ya nos estamos dando cuenta que no somos muy pacientes, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que ser paciente es ser pasivo. No importa, yo soy paciente, no me molesta nada. No, de eso no se trata. Estamos hablando ahora en la esfera completa de la vida, paciencia en la vida. Todas estas cosas nos demuestran la falta de paciencia. Y Dios quiere usar todas estas cosas que nos suceden para ayudarnos a crecer en paciencia. La paciencia es más que aguantar dolor. Porque muchos dicen: mira cuánto aguanto, tengo yo mucha paciencia.
Usted puede ver a la gente, los que se van y se aíslan, se vuelven, los que van a los montes para alejarse de Dios, de la gente, según para estar más cerca de Dios. Y esa gente se tortura su cuerpo, se castigan y dicen, ¿cuánto aguanto? ¿Cuánto soporto? Pero no tienen propósito. Nosotros vemos el sufrimiento como algo más, una meta de gloria. El creyente no debe esperar sombríamente el final. Bueno, pues ya acabo, me voy a morir. Sino que lo ve con entusiasmo, porque al final de la prueba, aún al final de la vida, hay una gloria. Dice Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué significa la paciencia? Bueno, la paciencia es soportar, aguante, perdurar, la habilidad de resistir y sobrellevar las pruebas. Y la verdad es que no hay una sola palabra que pueda definir lo que es la paciencia, porque la paciencia también es calidad de estar dispuesto a soportar adversidades, es resistencia, es aguante alegre, es constancia, es paciencia, ya vimos esa palabra, perseverancia, es estar sufrido o ser sufrido. Y como seres humanos vamos a enfrentar situaciones difíciles. Vamos a enfrentar enfermedades, ya sea nuestras, nuestro cuerpo o los de nuestros seres queridos. Va a haber problemas económicos. Yo no me consta que hay algunos otros que estamos siendo afectados por esta situación. Hay problemas maritales, familiares, en las amistades. Y algunos estamos sobrellevando algunas circunstancias imponderables, la pérdida de un ser querido. Un hijo rebelde que nos rompe el corazón. Quizá un cónyuge que no comunica, no habla o hasta infiel. Todas estas cosas son obstáculos, pero son oportunidades para desarrollar paciencia. Así que la paciencia es más que esperar. Es más nada más tener renuncia pasiva hacia las adversidades. Es más que sufrir en silencio. La paciencia, mire, no viene por naturaleza. ¿Nuestros hijos son pacientes? Oh, ellos quieren las cosas ya. Now. Dame un sándwich. Ahorita. ¿Y mi sándwich? Ahorita voy a hacerte el sándwich. ¿Dónde está mi sándwich? Ya está mi sándwich. Y cuando viajamos de uno a otro, ¿ya vamos a llegar? ¿Ya estamos cercas? ¿Ya estamos cercas? No. ¿Ya estamos cercas? No. ¿Ya estamos cercas? No. Y así son muchos creyentes también, de inmaduros, que no son pacientes, siempre quejándose, siempre llorando, no entienden que el Señor le manda las pruebas para hacerlos maduros y mejorar y mejorar y mejorar y mejorar. ¿Es usted paciente? ¿Ha abrazado usted las pruebas? ¿Podrá usted hoy prestar atención y decidir, voy a añadir paciencia a mi fe? Veamos entonces en este pasaje, Santiago 5, 4 verdades acerca de la paciencia. La primera verdad que vamos a ver es la importancia de la paciencia. La importancia de la paciencia. O sea, para que usted anhele tener paciencia, hay que ver por qué es importante. Dice así el versículo 7 de Santiago, capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Ahora, aquí empieza rápidamente hablando de una analogía de un labrador. Yo no sé si usted ha trabajado en el campo o conoce a alguien que trabaja en el campo, pero ese trabajo es largo. O sea, empieza a trabajar hoy y no recibe su cosecha hasta meses después. Y aquí le enseña que a veces no solamente tienen que trabajar, tienen que esperar que venga la lluvia. Hoy tenemos sistemas de riego, entonces no hay mucho problema. En muchos lugares ya hay solución. Pero imagínense, hace 50 años... 20 años en nuestros países, hace 1000 años no había nada de esto. Tenían que esperar que vinieran las nubes para regar. Ellos necesitaban paciencia. O sea, la paciencia es importante también para la vida del creyente, porque nuestra vida no es nada más un día. La vida de cristiano no es nada más un año. Estamos hablando de año tras año, década tras década, y no es nada más en alguna área. Necesitamos paciencia, como había mencionado, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, con nuestra salud, en el trabajo. O sea, se necesita mucho la paciencia, es importante. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, por favor. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10. Hay algunos pasajes claves en la Biblia que hablan de la paciencia, y voy a tratar de tocar la mayoría de ellos.
Entre estos pasajes está Hebreos capítulo 10. Aquí el apóstol Pablo, que yo creo que escribió Hebreos, le está hablando a los hebreos y él les hace saber que él sabe que ellos han sufrido y que han atravesado por muchos problemas. Dice el 32 de esta manera: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran, mire, dice, combate ¿de qué? De padecimientos. 33. Por una parte, ciertamente, mire lo que dice ahí, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis. Mira lo que dice la siguiente frase. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis ¿con qué? Con gozo. Esa es paciencia. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesario, ¿qué cosa? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice Pablo aquí, les es necesaria la paciencia. Escribe ahí en primer lugar, la paciencia es necesaria. Es importante la paciencia porque usted necesita la paciencia. O sea, es algo muy sencillo. Y dice Pablo ahí, ustedes necesitan la paciencia porque han sufrido, han sido vituperados, han padecido, han enfrentado tribulaciones, han sufrido. Por eso se necesita la paciencia. Ahora, ellos están sufriendo por ser creyentes. Nosotros quizá en este lugar no estamos sufriendo por reunirnos o por ser cristianos, pero si estamos padeciendo, podemos padecer por otras cosas. Por eso es necesario tener paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia nos ayuda a madurar. Vaya conmigo a Santiago Santiago 1:4 dice así, estamos ahí. Mas tengan la paciencia, su obra completa, para que seáis, ¿qué dice ahí? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. La paciencia no viene por naturaleza. Entonces Dios dice que tenemos que aprender a ser pacientes. ¿Y cómo aprendemos a ser pacientes? Por medio de la tribulación. Y nos enseña la Biblia que la paciencia nos hace maduros. La paciencia nos hace cabales completos. Dios quiere que usted sea un creyente maduro. Dios quiere que usted sea un guerrero, que usted sea un hombre, una mujer que sepa batallar y enfrente las luchas y que no sea un niño en Cristo. Los niños se hacen víctimas. ¿Ha visto eso de los niños? La Biblia usa mucho la analogía del creyente inmaduro como un niño. Ahora, yo tengo una niña de 2 años que ya va creciendo y no se da cuenta que ya va creciendo. El otro día se metió abajo de la mesa y se quiso parar así como que no había nada arriba. Ya ella lo había hecho antes, lo había hecho muchas veces, pero ya creció. Y cuando se quiso parar, se pegó en la parte de abajo de la mesa. Entonces ella tuvo la culpa. Pero ella viene como una víctima, me pegué y quiere que yo me compadezca y la levanto. Véngase, pobrecita, sana colita de rana. Y la empiezo ahí a mecer. Todo va a estar bien. Déjale, pego a aquella mesa. Y voy y le pego a la mesa. Y ahí está bien contenta. Es una niña. No comprende, no entiende. Pero usted entiende, ya sabe que la paciencia es necesaria para que usted sea completo. O sea, no le pida a Dios que le quite los problemas, porque la gente dice que me quiten este problema. No, el Señor dice, no te lo quiero quitar. Está allí para que seas maduro, para que madures, para que usted sepa ser un creyente fuerte. Mira lo que dice Romanos 12:2, la paciencia nos ayuda a madurar. Dice ahí, gozosos en la esperanza, sufridos ¿en qué dice ahí? En la tribulación. La palabra sufrido es una palabra sinónima con la paciencia ahí. O sea que uno debe aprender a ser paciente en las tribulaciones y a poder esperar en Dios. Por eso dice al final, constantes en qué? En la oración. Mire, gozosos en la esperanza, constantes en la oración. Eso es depender de Dios. La paciencia nos ayuda a buscar a Dios. Alguien dijo esto, busca el rostro de Dios y no su mano. ¿No cree que es feo cuando alguien le busca a usted por conveniencia, porque le puede sacar a usted? Hay gente así. Hay gente que no le importa, dice, me hago amigo de él para ver qué le puedo sacar. Y mire, Dios sabe cuando usted va a él y usted siempre le está diciendo, ayúdame, dame esto. Y Dios dice, muchas veces estas tribulaciones están ahí para que usted busque el rostro de Dios.
Miren lo que dice Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Escriba letra B, la paciencia es el puente entre la voluntad de Dios y la promesa. La paciencia es el puente entre la voluntad de Dios y la promesa. Dice de nuevo ahí Hebreos 10:36 en su Biblia, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. Pido a 3 varones, hermanos, acá, por favor. Hermano Josué, puede venir. Hermano Víctor, ¿podrá ayudarme, por favor? Pasa aquí, hermano. El hermano Víctor, súbete acá arriba, hermano, representa la bendición. Él es la bendición de Dios. No sé cuál sea la bendición de Dios, pero hay muchas bendiciones que Él le puede dar. Este varón, súbete acá, póngase en medio, representa, vamos a ponerlo, el creyente. Súbete acá, manito. Mejor me veo más live. Can you help me? I need a smaller person. Entonces alguien un poquito más liviano. ¿Sí? Tú ponte acá, man. Tú bájate, man. Él es el creyente. Aquí está el creyente. Y él necesita llegar a la bendición de Dios. Pero muchos de nosotros nunca vamos a obtener la bendición de Dios porque nos hace falta paciencia. El pasaje que leímos aquí dice que habiendo hecho la voluntad de Dios, vamos a alcanzar la paciencia. Vamos a alcanzar la promesa, perdón, por la paciencia. Entonces, miren, Él es la paciencia. Entonces necesita Él que la paciencia lo lleve allá. Entonces, Él lo va a llevar allá. Si Él es paciente, Él lo va a llevar. Llévalo a la bendición, hermano, ¿qué? Ahí está. Y Él es la... Si pasa, hermanos, que no somos profesionales, ¿ok? Pero bien parecidos, ¿verdad? Vuélvase otra vez. Muchas veces el creyente no obtiene la bendición de Dios porque no es paciente. No es paciente, no puede esperar en Dios, no está confiando en Él, no tiene paciencia. Entonces, como no espera en Dios, ¿qué cree usted? Entonces busca otra manera, otra forma. Había un muchacho que la muchacha lo dejó. Andaba bien agotado y triste. Y decía, no me quiso. Y le decía, no te preocupes, tú tienes que esperar en Dios, tienes que ser paciente, la bendición de Dios todavía está acá. Acá todavía está. Pero como no fue paciente, el creyente no buscó la paciencia, sino que buscó a otra cosa y no les va bien. Nunca les va bien cuando nunca esperan. Ahora, muchas razones por qué Dios no permite que llegue a la bendición es porque no ha madurado. Recuerde, la paciencia le da madurez. Y hay muchos jóvenes, muchas señoritas que no han madurado. No maduran espiritualmente. Por eso entonces la paciencia no les lleva a la bendición. O sea, aprenda usted, especialmente varón, señorita, a hacer lo que Dios quiere que usted sea para que el Señor le pueda entonces presentar la persona correcta. Y así es como entonces, siendo paciente, esperando y esperando, la bendición, mire, ¿qué hace la paciencia? Lo lleva a la bendición. Qué tremendo, ¿verdad? Gracias, hermanos. Tomen asiento, se pueden llevar el papel de recuerdo. Recuerde que la paciencia no es sufrir por sufrir. No es nada más aguantar por aguantar y decir, bueno, así es mi vida. La paciencia no es esperar que acabe su vida. Y si yo solamente estoy esperando que me entierren y tiene 25 años. Mire, todo lo que vale la pena requiere paciencia. El estudio requiere paciencia. ¿Cuántos de nosotros no terminamos una carrera porque no teníamos paciencia? Los deportes requieren paciencia. El tocar un instrumento requiere paciencia. Muchos muchachos empiezan y cómprame una flauta, y cómprame una guitarra, y cómprame un piano, y después arrumban esa cosa porque no tienen paciencia para practicar. Hay algunos que han aprendido a tocar muchos instrumentos y les toma año tras año y año. Aprender un lenguaje toma paciencia. Algunos tenemos 30 años aquí en Estados Unidos y no hemos aprendido inglés. ¿Por qué? No tenemos paciencia. Hoy hay muchas herramientas y gratis en la internet. Hace años ocupábamos una herramienta que se llamaba Inglés sin Barreras. Y costaba cientos y cientos de dólares. Y la gente aprendía, quizás, no sé. Pero lo que necesita es paciencia para aprender. Toma tiempo.
Tener una buena salud requiere de tiempo. Los muchachos que levantan pesas se emocionan con Arnold Schwarzenegger y dicen, wow, yo quiero tener lo que él tiene. Aquí otro dice, yo quiero ser como The Rock. Y ahí están ellos, van al gimnasio una semana y después se cansan y siguen pagando el gimnasio por año y año, pero nunca van. Les hace falta paciencia. Los expertos, los que son sinceros con usted, le va a decir, bueno, si quieres llegar a donde yo estoy, tienes que entrenar por lo menos 10 años. 10 años, yo quería para el verano. Esperar para una buena pareja requiere paciencia. Pero es que no hay paciencia. Es que nadie me quiere. Paciencia. Es que nadie me ha hablado. Paciencia. Les he dicho a mis hijas, ¿qué vas a hacer si nadie te habla? ¿Vas a ir tú a hablarle? Se me quedan mirando. ¿Y por qué no van a hablar? Requiere paciencia para esperarse y decirle a la muchacha, después de platicar con ella, conocerla. Después de conocerla, hacer un compromiso. Después de hacer un compromiso, esperarse al día del matrimonio. Después de que llegue el día del matrimonio, entonces ahí está la bendición. Pero requiere paciencia. Muchos creyentes, cuando cometen graves pecados como estos, pues les va mal, no solamente al principio, pero a través de todo el curso de su vida. Y eso no lo enseñamos a los que vienen de afuera. Esos errores se cometieron en la ignorancia. Pero bien, estamos hablando especialmente de los niños, los jóvenes que crecen en una iglesia y se les enseña la importancia de tener paciencia en buscar la pareja que Dios quiere para usted. Requiere paciencia para que pueda obtener la bendición de Dios. Recuerde que la paciencia no más es estar esperado, triste y aguantando, sino que es esperar y no rehusar de soltarse la promesa de Dios. Decir, Dios tiene algo para mí, Dios va a sacarme de esto, Dios me va a proveer, Dios va a mejorar mi situación económica, Dios me va a sanar y no me voy de aquí, aquí estoy esperando, porque estoy resuelto a no soltarme de las promesas de Dios. La paciencia nos ayuda a entender, a comprender la maldad, porque es que les va mal a los que hacen el bien. ¿Por qué mueren los buenos? ¿Por qué no se mueren aquellos en la televisión que hacen sus perversidades? ¿Por qué no se mueren los que venden droga y narcos? ¿Por qué se están muriendo siervos de Dios? ¿Por qué se están muriendo gente buena? ¿Por qué está sufriendo la gente que ama a Dios? Bueno, David también se hizo esa pregunta. Y él dijo esto en Salmo 37, del 1 al 3. No te impacientes a causa de ¿quién? De los malignos. Mire, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Mire lo que dice el 3. Confía en Jehová y haz ¿qué? Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de verdad. Está diciendo, tú no te preocupes por la maldad de ellos. Ellos van a enfrentar al Dios. Dios los va a juzgar. Tú haz el bien. Tú sigue fiel. Tú sigue haciendo lo que a Dios le agrada. ¿No lo comprendes? Yo no lo comprendo. Pero no te impacientes. No pierdas la paciencia. Sino más bien ten esperanza en Dios. Dice así Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de, ¿qué dice ahí? De las Escrituras tengamos esperanza. O sea que durante estos tiempos usted debe apegarse a las Escrituras para que usted tenga esperanza y paciencia. Vimos ahí que necesitamos la paciencia. La paciencia es el puente entre el hombre y Dios. Letra C, se nos demanda tener paciencia. O sea, Dios dice, necesitas paciencia y debes tú adquirir paciencia. Regresando ahí a Santiago 5, versículo 8, dice, tened también vosotros paciencia. O sea, es un mandato de Dios y vimos en 2 de Pedro, capítulo 1, que debemos añadir paciencia a nuestra fe. No diga, bueno, es que así soy. No, tiene que cambiar. Es que a mí nunca me enseñaron a ser paciente. Tiene que aprender en la Biblia cómo ser paciente entonces. Es que así soy yo y no puedo cambiar. Esa es la excusa que siempre hemos escuchado. Pero Dios manda que sus hijos sean pacientes. Recuerde que la paciencia incluye esperar en Dios y confiar en Él. Mire lo que dice Salmo 37, 7. Guardad silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Entonces ahí incluye esperar en Dios,
Esperar en Él y estar seguro de que no nos vamos a soltar de Él, porque Él nos va a dar la bendición. La paciencia nos va a guiar a la promesa, nos va a guiar a la bendición. Pero miren también 1 Tesalonicenses 5:14, eso es un poquito más práctico para nosotros. 1 Tesalonicenses 5:14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Miren lo que dice la última frase, que seáis, ¿qué cosa? Pacientes. ¿Para con quién? Para con todos. Padre, ¿usted es paciente con sus hijos? ¿Es usted paciente con su esposa, varón? Hermana, ¿es usted paciente con su esposo? Niños, ¿eres paciente con papá y mamá? La paciencia la debemos practicar primero en el hogar. Hermano, sea paciente con su esposa. Sea paciente con ella. Quizás usted tiene sus ideas, quiere ahorrar dinero y dice, hay que apagar las luces, hay que no prender el aire tanto. Y bueno, quizás la esposa se le va, deja prendida la luz, y ahí viene el hombre enfurecido. ¿Y quién dejó la luz prendida? ¿Usted sabe cuánto se gasta con la luz prendida? No se gasta mucho. Tenemos unos focos muy eficientes hoy en día. Estamos hablando centavos por minuto. Donde se gasta más sí es el aire acondicionado, eso sí. Pero también debe aprender el sacrificio. Hace mucho calor. Que esté cómoda la esposa. Si yo estuviera solo, pues me aguanto y me pongo un triste abanico. Pero mire, hay que ser pacientes con los hijos también. Cuando nuestros hijos hacen algo, no los trate, ay, mira nomás, qué tonto eres. Mira nomás, mira, te caíste por mensa. No les habla a sus hijos así. No les diga que eres un niño malo. No diga esas cosas a sus hijos. Sea paciente con ellas, con ellos. Usted está ahí quizás haciendo algo importante y se la arrima bien emocionada con un dibujo que hizo. Mira, no miras que estoy ocupado. Ahí vi alegre y todavía ni siquiera entienden y se van todas confundidos. No quiso ver mi dibujo. Pero conforme va creciendo, ellos van a ser impacientes con usted. Sea paciente con todos, sea paciente con sus papás. Si usted tiene padres, sea paciente con ellos. ¿Quiénes de nosotros tenemos padres que se desahogan con nosotros? ¿Con quién más se van a desahogar? A veces usted no le puede decir, mamá, la Biblia dice que tienes que ser paciente. No podéis hacer eso, es tu madre. Le puede usted dar, mamá, ¿qué tal si doy versículos? Hay que orar juntos, mamá, Dios está con nosotros. Eso es bueno, pero hay quienes son muy impacientes con sus padres. Hay gente que no es paciente nada con sus papás que hasta los mete en un asilo de ancianos. No quieren lidiar con ellos, no quieren tratar con ellos. Hay que ser pacientes con todos. ¿Cuánto fue Dios paciente con nosotros? Hay que ser pacientes entre los hermanos. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste lo que hizo su hijo? Y decía que era cristiano. Mira nada más. Entre los hermanos en la iglesia hay quienes empiezan a señalar y a juzgar. Yo pensaba que iba mejor esa familia. Ya ves, mira, caras vemos, corazones no sabemos. Hay que ser pacientes unos con otros. Sea paciente con el predicador también, porque a veces, especialmente si no se les sale una palabra en español muy mal, o a veces no malentiendan nunca el espíritu del predicador. El predicador le ama, el predicador quiere cambiar, quiere ayudarle a cambiar su vida, pero en el momento que a veces sube acá arriba, ya sea por el nervio, a veces por el nervio, algunos se vuelven enojones. No es que sean enojones, que es la única manera que pueden controlar su nervio. Algunos otros a veces no les han educado en palabras que no deben decir. Sea paciente, hay que ser pacientes también. Ya me extrañé un poquito. Eclesiastés 7:8, miren lo que dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor, mire, es la frase al final: mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. O sea, mejor es el paciente que el creído. Mejor es el paciente. Dios dice: yo quiero que usted sea sufrido de espíritu, que usted sea paciente. Es un mandato de Dios. Estamos viendo la necesidad de la paciencia. Vimos que la paciencia es necesaria. La paciencia es el puente entre la voluntad de Dios y la promesa. Y también se nos demanda tener, o se nos manda tener paciencia. Número 2, vamos a ver el ejemplo de la paciencia. El ejemplo de la paciencia. O sea, la paciencia aquí en este pasaje es ejemplificada, es demostrada. Regresemos a Santiago capítulo 5. Vea lo que dice versículo 10 al 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo. ¿Sí vemos ahí? Veamos como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Recuerde que Dios es experto en ilustrarnos las verdades de su palabra. En la Biblia vemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que sufrieron y podemos aprender nosotros de ellos para ser pacientes. El libro de Job y el libro de Salmo ha llegado a ser un libro muy querido para mí, un libro muy dulce para mí. Quizás cuando era un niño y joven y leía Job y leía la historia de los Salmos, decía, bueno, no me impactaba tanto, pero al crecer y al pasar los años, me doy cuenta que al pasar más años y más he enfrentado más aflicciones, más circunstancias, estos libros han sido más queridos para mí. Antes, cuando yo era joven, leía Job, sufría mucho tratando de leer todo el libro de Job. Tiene tantos capítulos. Y luego el Salmo, 150 capítulos, pero ahora a veces han sido mis libros preferidos para leer. Hemos leído Job en una sentada. Este año, durante la pandemia, hemos leído Job varias veces, unas 3, 4 veces. ¿Por qué? Porque es un libro muy personal que trata con los problemas de la vida y nos enseña la Biblia a tener paciencia. El ejemplo que vemos aquí en Santiago, capítulo 5, habla de en primer lugar, escribe ahí, los siervos de Dios. Los siervos de Dios. Dice así el versículo 10 de nuevo: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Estos hombres, los profetas, eran los siervos de Dios que usted lee en la Biblia, los cuales Dios les envió a predicar y después ellos fueron perseguidos por ser fieles al mensaje de Dios. Le decían a uno, vete de aquí, vidente, vete a predicar a tu pueblo, Amós, no te queremos aquí. A otro dice la Biblia que le daban unas caras a Ezequiel y decía, Dios, no vea sus rostros. Y a veces Dios tomaba a algunos profetas y los hacía ejemplos vívidos para la gente. Le decía a Ezequiel, te voy a quitar la delicia de tus ojos, su esposa. A la mañana murió su esposa, a la tarde la enterró. Y le dijo Dios a él, no llores por ella. Puede imaginarse cómo sufrieron los profetas. A otro hombre llamado Oseas le dijo Dios, tómate a esa mujer, una ramera, y quiero que la ames. Y esta mujer tenía hijos con otros hombres, se le iba y decía Dios, ve tras de ella y vuélvala a traer. Estos profetas sufrieron. Jeremías le dijo Dios, no te vas a casar, no vas a tener hijos porque yo no quiero que tú sufras por lo que le va a pasar a todos los niños en tu nación. Ahí le dice también que él compró un terreno cuando ya estaba situada la ciudad por el enemigo y se burlaban de él. Mira, está comprando tierra cuando ahorita se la van a quitar. A este hombre se le llevaron cautivo, lo tenían en un cepo, en un calabozo, lo soltaban, lo presionaban, lo apresaban y así lo tenían. Usted nada más lea los profetas, lea crónicas, lea los reyes y va a ver cómo esos profetas sufrían. Predicaba uno, ve tras de él porque me dijo que cosas que no me gusta oír. Había uno, Micaías, que lo golpearon por decirle a aquel rey malvado, a Acab, lo que no quería escuchar. Juan el Bautista le decapitaron. Dice ahí, mira los siervos de Dios, cómo sufrieron. Mira a Esteban muriendo. Mira a Esteban, sus últimas palabras. Él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pablo y Silas, después de ser azotados y después presos en la cárcel, dice la Biblia que a medianoche ellos cantaban himnos a Dios. La Biblia manda que los pastores sean pacientes. Si usted desea ser un siervo de Dios, la paciencia es un rasgo que usted necesita para aguantar y aprender a sufrir, porque el ministerio no es algo fácil, porque cuando usted entra al ministerio, se levantan contra usted las huestes de Satanás para querer desanimarlo, para querer avergonzarlo, para que usted caiga. Mire lo que dice, bueno, se lo voy a leer, 1 Timoteo 6:11, si lo quiero escribir. Mas tú, hombres, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. En segundo lugar, vamos a ver también los santos de Dios. Los santos de Dios. Santiago 5:11 nos habla de un personaje llamado Job. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia? ¿De quién dice ahí? De Job. La paciencia de Job.
Le vuelvo a decir, lea usted nada más los personajes del Antiguo Testamento, también los del libro de Hechos, lo que Pablo decía, y usted va a aprender cómo mucha gente tuvo paciencia, cómo aguantó. Podemos pensar en Abraham. Mira lo que dice de Abraham en Hebreos 6, del 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ¿qué alcanzó? La promesa. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham? ¿Alguien sabe cuánto esperó? Tenía él 70 años cuando Dios le hizo la promesa. Y su hijo nació cuando tenía 100 años. ¿Cuánto esperó? 30 años. Algunos no pueden esperar ni un mes. Ni una triste pandemia de 6 meses podemos esperar. No podemos esperar ni unos 4 años para recibir una carrera. No podemos esperar ni unos 2 o 3 años para conocer y tratar a una señorita y casarnos bien. No tenemos paciencia. Abraham es un ejemplo de esperar 30 años para obtener la promesa de Dios. Ahora, ¿Abraham fue perfecto? ¿Cometió errores Abraham? Sí, cometió muchos errores. Porque también esperó, pero a la vez también como que se impacientaba. Dios le dijo, sal de tu familia, de tu parentela. ¿Y a quién se trajo? Te trajo a Lot. Después de que se separó con Lot, le apareció Dios otra vez. Pero después la Biblia dice que él fue a Egipto. ¿Debería haber ido a Egipto? No, ahí vemos la falta de paciencia, esperar en Dios. Y ahí viene aquella mujer, Sara, trayéndose una esclava. Y después le dice la mujer, pues mira, pues aquí está mi esposa. Y él, oh, ¿verdad que sí? Buena idea. Y él pensaba que ese hijo, ¿cómo se llama? Ismael, iba a ser el hijo de la promesa, cuando nos dice claramente aún en Gálatas que él no es hijo de la promesa, es hijo de la esclava. El hijo de la promesa era Isaac, por Sara o Saraí en aquel tiempo. David, ¿sabe cuántos años esperó para ser rey? Si lo ungieron a los 17 años, él tenía 40 años cuando fue ungido en Hebrón. ¿Cuántos años tuvo que esperar? Más de 20 años. Él ya era rey a los ojos de Dios. Dios ya había desechado a Saúl. Y varias veces él podía haber matado a Saúl y convertirse en el rey. Pero él fue paciente. Pero también vimos que no fue paciente cuando miró a una mujer que no era de él. No pudo esperarse, decir, ¿sabe qué? Esta mujer no me incumbe a mí. Dios dice la Biblia, si me hubieras pedido más, yo te hubiera dado más. Pero vemos aquí a Job. Yo no sé de usted, pero a mí Job me humilla. A mí Job me hace sentir a veces como un niño cuando pienso en mis problemas. Job 1 dice, versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué le pasó a Job? Aquí nos escribe Santiago acerca de la paciencia de este hombre. Mencionó el problema de Job. Santiago escribió del problema de Job. Pero usted sabe quién es Job. ¿Sí? ¿Usted sabe qué le pasó a Job? Aquí no escribió Santiago que era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Santiago tampoco nos dice de la tragedia que le sobrevino. No nos dice cómo Satanás vino a destruir su economía. No nos dice cómo él perdió a sus hijos, los 10 hijos, mire, en un solo día. No nos dice cómo sufrió una sarna maligna en todo su cuerpo. No nos dice lo que enfrentó, sino que nos dice más bien de su paciencia, porque usted sabe lo que Job enfrentó. Solo dice su nombre, solo escucha el nombre Job. Y eso le debe dar a usted un escalofrío en su cuello. El nombre de Job evoca memorias y hasta emociones. Job. Cuando enfrentamos las tribulaciones, debe usted acordarse de Job. Le presento la escena de Job ahí, aquel ya hombre con esa sarna acercándose al lugar donde está él, endechando a sus 10 hijos. 10 tumbas, 10 tumbas. Y ahí está Job pasando de una tumba a otra tumba. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar la tristeza y el dolor de aquel hombre? Porque yo no le voy a decir a usted, míreme a mí, mire lo que yo he hecho, mire cómo yo he aguantado. Yo no he aguantado lo que Job sufrió. 10 tumbas.
¿Usted cree que a Job le importaba su economía en ese momento? ¿Usted cree que a Job le importó que se robaron todo su ganado? Oh, yo quisiera perder todos mis tesoros y todo lo que tengo con tal de retener a mis hijas conmigo. Ahí está Job bendechando a 10 queridos hijos. Por eso, mire, usted vea la Biblia le va a dar consuelo. Las escrituras le dan paciencia y le van a dar a usted esperanza cuando usted vea esos personajes. Porque aquí se nos está dando el ejemplo de lo que es la paciencia en Job. Había una familia que no era paciencia. Lot no fue paciente, sino que Lot más bien fue influenciado por su dinero, por querer tener más, sus riquezas. Miren lo que dice Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabe qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Le tengo que decir la historia? ¿Verdad que no? Con el puro nombre usted ya sabe lo que pasa, ¿verdad? ¿Es usted paciente? Si dice, pastor, yo no soy muy paciente. Bueno, ya vimos la paciencia en su ejemplo más alto. Job perdió, ¿qué cosa? Su economía. ¿Cuánto perdió? Todo. Una ruina completa, bancarrota. No esa bancarrota no es para que no te cobren los taxes, no. Una bancarrota verdadera. Después, ¿qué perdió? A sus hijos. La economía puede rebotar. Podemos volver a comprar las cosas que perdimos, pero ¿podemos recuperar a nuestros hijos? No. Y si se muere un hijo, Dios nos da otro. ¿Usted cree que nos olvidamos del que perdimos? No. ¿Cuántos perdió? 10. Después le vino una enfermedad. Aquí vemos las 3 áreas que nos está afectando ahorita todo esto. Estamos enfrentando una ruina económica, quizás. Quizás estamos perdiendo seres queridos, amigos, familiares, padres. Algunos nos estamos enfermando. Hay que aprender a ser pacientes durante este tiempo. Es el ejemplo de la paciencia. En primer lugar, vimos ahí la importancia de la paciencia. Es necesaria, es el puente entre la voluntad de Dios y la bendición. Se nos demanda la paciencia. En segundo lugar, vimos el ejemplo de la paciencia. Vimos los siervos de Dios, los profetas, y en segundo lugar, los santos de Dios. Ahora, en tercer lugar, vamos a ver el desarrollo de la paciencia. El desarrollo de la paciencia. Vamos a ahora enfocarnos cómo. Ya vimos qué es la paciencia, por qué importa la paciencia, pero vamos a ver cómo usted puede aprender a ser paciente. Ahora, yo sé que Gálatas, por ejemplo, dice en 5:22 que el fruto del Espíritu incluye paciencia. Y Colosenses también nos dice que podemos ser fortalecidos en el poder para toda paciencia. O sea, Dios nos da paciencia, pero usted necesita algo para que Dios le dé paciencia. O sea, sí necesita andar en el Espíritu, sí necesita leer la Biblia. Le estoy explicando esto. Para que usted necesite medicina, ¿qué necesita primero? Estar enfermo. Entonces, para que Dios le dé paciencia, primero le tiene que dar tribulación para que la necesite. Escriba ahí, por favor, por medio de la tribulación. Nosotros aprendemos la paciencia por medio de la tribulación. O sea, sin tribulación, usted nunca va a aprender la paciencia. Ahora, estamos tratando en Santiago, vimos Santiago capítulo 5, pero os voy a invitar a que vayan conmigo a Santiago 1, en el mismo libro. Ahí mismo nos explica Santiago cómo podemos desarrollar esta paciencia que tanto necesitamos. Santiago 1 dice, versículo 2, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mira el 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, aquí habla de presión. La presión de la vida produce paciencia. Y dice que todas estas cosas nos vienen para darnos paciencia, la cual la paciencia produce lo que es, vimos ahí que seamos cabales, perfectos, sin que os falte cosa alguna. O sea, las cargas, las pruebas, los apuros, los aprietos, los problemas pueden añadir paciencia a nuestra fe, si lo permite. Toda prueba es una prueba de fe, toda. Y la prueba que hace, produce paciencia. La palabra producir significa llevar a cabo algo, generar o guiar. Y es lo que está haciendo la tribulación. Ahora, usted puede hacer esto, puede decir, bueno, ya tengo esta tribulación, ahora sí le voy a pedir a Dios, dame el fruto de tu espíritu para ser paciente. Dame tu fuerza para ser paciente. Usted puede rechazar el problema, puede descartarla, rechazar y decir, yo no quiero este problema. Entonces Dios ahí
no le va a ayudar. Ahora, ¿usted ya tiene alguna carga? ¿Algún problema? Ya las tiene. Yo creo que todos hemos enfrentado y estamos enfrentando algo. Los únicos que no saben que hay problemas son los escuincles, ¿verdad? No saben ni qué está pasando, ni nada. Están contentos ahí en la casa, mirando, ¿verdad? Pero usted y yo tenemos cargas. ¿Va a abrazar la carga? ¿Va a decir que gracias a Dios por este problema? ¿O la va a rechazar? Si la abraza, Dios le va a ayudar. Dios le va a fortalecer. Dios le va a dar paz. Le va a dar gozo. Le va a hacer más fuerte. Imagínese cuando usted empieza un trabajo nuevo. Alguien que empezó una carrera nueva. A veces aquí tenemos algunos hermanos que tienen sus negocios. Hay cosas quizás cuando usted era nuevo le daba nervio hacer. ¿Sí, hermano? ¿Verdad que sí? Y no sé cómo hacerlo. Y eché a perder esto. ¿Y cómo lo arreglo? ¿Verdad? Y no sé qué hacer. Pero ahora usted mira hacia atrás y se ríe. Porque hasta cuando entrena un nuevo también, y anda todo ahí asustado y temeroso. Y usted dice, esto es fácil de arreglar. Y ¿verdad? Pero esto es bueno que aprendan eso. Porque a veces echando a perder, se aprende. Las pruebas nos ayudan a aprender para mejorar. ¿Usted conoce a las mariposas? No nacen mariposas, ¿verdad? ¿Qué son? Unos gusanos horribles. Bien feos. Y se mueven muy horrible. Dicen que son saludables, ¿eh? Pero ellos, ¿qué hace el gusano? Me acuerdo la primera vez, yo estaba en el primer año y no eran mariposas, eran otro, era parecido a mariposa, le llaman, no sé cómo se llama en español. Es un tipo como, también igual que mariposa. Y al final del diciembre nos íbamos a ir de vacaciones por el invierno y teníamos muchos gusanos ahí y ahí les daban las hojas y que ahí comían y todo. Y eran ahí el orgullo de nuestra clase. Pero miramos que ya al final de diciembre se hicieron blancos y se hicieron feos, unas bolas ahí, bolitas chiquitas. Ya cuando regresamos de las vacaciones, eran como unas palomitas volando ahí. Y decían algunos, ¿dónde están los gusanos? Se los comieron las palomitas. Dijo la maestra, no, esas palomitas son los gusanos. ¿Cómo? No podíamos comprender. Yo no lo podía comprender. ¿Cómo puede ser? Cuando una palomita o un gusano, perdón, se sube a un lugar y busca un lugar y empieza a formar le llaman pupa, ¿no? Cocoon. Y cuando llega el tiempo empieza a forzarse para poder quebrar o romper esa cosa y salirse. Había un hombre que estaba investigando esto y lo que él hizo una cortadita nada más para ayudarle. Y sí, le ayudó y salió, pero no sobrevivió porque no era suficiente fuerte después para volar. O sea que necesitaba batallar, necesitaba luchar y romper la cáscara solito. Mire, nosotros necesitamos las pruebas y la tribulación nos van a hacer fuertes. Porque hoy estamos atravesando, mire, quizás esta situación, mañana vamos a enfrentar algo más difícil. Y hay unos hermanos con los que yo he hablado y yo escucho y tienen paz. Están en problemas muy graves, pérdidas de familiares o económica y se les ve una tremenda tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque han aprendido paciencia a través de los años. Han enfrentado tribulaciones y pruebas y han aprendido, han confiado en Dios. Dios les ha dado paciencia, les ha dado paciencia. De pronto viene la más fuerte y aún están con paciencia. Mira lo que dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué cosa. En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, ¿qué produce? Paciencia. La palabra gloriar significa jactarse. Pero la jactancia que el creyente tiene no es como la jactancia del mundo, es como la alegría, el gozo que uno tiene. Cuando uno dice, yo soy salvo, no lo decimos por orgullo. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo por mí. Yo me estoy gloriando en la salvación. Yo no hice nada, Él lo hizo todo. Si yo respondí, pero mire, ahí es como aprendemos a gloriarnos. Dice aquí Pablo, él se gloria, se está gloriando, se está gozando por las tribulaciones. Usted se puede gozar por las tribulaciones. ¡Qué bendición! Estoy perdiendo todas mis cosas. ¿Podrá decir usted eso? ¿Qué pasó? ¿Está contento, hermano? ¿Qué tiene? Perdí mi trabajo, hermano. Pero ¿cómo te va a ir? No sé, pero me estoy gloriando porque es una oportunidad de confiar en Dios. Porque si no hubiera perdido el trabajo, quizá yo hubiera seguido en mi jactancia, no sé, quisiera yo. No estoy diciendo que es el caso de todos. Cada quien póngase el saco como le queda, ¿eh? No, después lo está diciendo por mí. No, lo estoy diciendo por usted, por mí, por usted y por todos. Porque ahorita es usted, al rato soy yo. Una vez atravesamos una situación muy difícil. Mi esposa es testiga, ya sabe todo esto.
sin refrigerador, sin carro, sin dinero, sin teléfono, sin celular. Usted puede vivir sin celular hoy. Ocupamos el celular para el trabajo, sin nada. ¿Saben qué es comer tacos de sal? Puro marucha de vez en cuando. ¿O no? Eso no hemos aprendido, ¿eh? Aquí el WIC nos ayuda de todos modos. ¿Es confiar en Dios eso o no? Ya pisé callos ahí. Segunda de Tesalonicenses 1:4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra, mire, paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Qué dice ahí? Que soportáis, que aguantas. Oh, ¿usted quiere paciencia? Bueno, necesita tribulación. Pero esa ya la tiene, ¿verdad? Un muchacho dice, voy a hacer ejercicio. ¿Qué necesita? Necesitas pesas. Necesitas una cama para levantar pesas. Necesitas esto y aquello. No sé cómo es una mesa o una tabla. Ocupas un barbell para hacerle así. Y no los tengo. Pues no puedes. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los ingredientes para tener usted más paciencia? Tribulaciones, problemas económicos, de salud, familiares, espirituales. ¿Ya los tiene? Oh, ya los tiene. Entonces, si puede tener paciencia usted. Si ya los tiene, pues ya está listo. ¿Qué espera? Escriba después ahí el fruto de la paciencia. El pasaje que leímos dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Producir, da fruto, da algo nos da. Nos da paciencia la tribulación. Pero mire, la paciencia también tiene su obra completa, dice versículo 4. Mire lo que dice Job 1:20. El ejemplo de Job de nuevo. La tribulación produjo en Job humildad. Dice Job 1:20. Entonces Job se levantó y ¿qué hizo? Rasgó su manto. Después ¿qué hizo? Rasuró su cabeza y se postró en tierra. Aquí vemos un acto de humildad. Si usted ve a alguien en la Biblia rasgarse los vestidos, cortarse el pelo o ponerse ceniza encima de su cabeza, ese es un acto de humildad. Y estar postrado. Por eso las pruebas nos van a hacer humildes muchas veces. Después dice la Biblia que la tribulación produjo reverencia en él. Al final dice, y se postró en tierra, ¿y qué hizo? Y adoró. Estaba ya arrinconado, no tenía a quién acudir más que a Dios. Y entonces él buscó adorar a Dios. Esta tribulación después produjo mansedumbre. Mire lo que dice el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Le hizo dar cuenta de que él vino sin nada. Él no tenía nada. Él decía, pues yo en verdad vine sin nada, no merezco nada. Después vemos que las tribulaciones aclararon sus prioridades. Versículo 21, la siguiente dice, y desnudo volveré allá. ¿Qué nos llevamos al cielo? Nada. Entonces, ¿qué es lo que vale aquí la pena en la tierra? Las cosas espirituales. O sea que si usted se está aferrando por algo aquí en la tierra, no se lo va a llevar. No se va a llevar un barco, una mansión, un carro, oro, tesoros, la cuenta de banco. Nada se va a llevar. Look, kid, you're not going to take your PlayStation, your Switch. You ain't taking none of that. No te vas a llevar nada de eso. No te vas a llevar tus zapatos, no te vas a llevar tus tarjetas de colección de fútbol americano o de Pokémon, no sé cuál de esos te guste, pero no te vas a llevar absolutamente nada de eso. No nos vamos a llevar unos recuerdos, aquí me refiero a un diseño, una foto, un cuadro. Nada nos vamos a llevar. La tribulación nos hace pensar en la eternidad y usted dice, wow, no me importan las cosas terrenales. Así sentía este hombre. Las tribulaciones deben producir también agradecimiento. Mire lo que dice después. Jehová, ¿qué? Jehová dio. Todo lo que usted y yo tenemos, Dios nos lo ha dado. Y finalmente Él produce discernimiento. Y Jehová quitó. Ahora, ¿quién fue el que trajo esta destrucción? Satanás. Pero aquí Él discernió correctamente. Él dijo, esto fue de Dios. Dios lo permitió. Y finalmente Él honró a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. O sea, la paciencia es muy buena. Si usted quiere paciencia, va a ser por la tribulación. Cuando usted aprende la paciencia, Dios va a desarrollar todo este fruto en usted. A que aprenda a ser humilde, reverente a Dios, manso, que tenga las prioridades correctas, agradecido, que tenga discernimiento santo y que honre a Dios con su vida. ¿Podrá usted decirle a Dios, gracias Dios por quitarme mis hijos, como lo hizo este hombre?
Él no atribuyó a Dios ningún despropósito, dice la Biblia. Él no se quejó, pero nosotros a veces nos estamos quejando con cosas pequeñas. Ayer se fue el internet, entonces no sé si se le fue a usted. ¿Tiene Spectrum? Se nos fue a todos. Estaba marcando el hermano acá, allá, los hermanos aquí. Y algunos cuando se les va el internet, algunos muchachitos, no, Fortnite, Minecraft, y no pueden jugar internet. Se les fue su vida. Mejor quítame un riñón y no la internet. Es impresionante cómo vemos aún hasta creyentes con tiempo quejándose, llorando por cosas insignificantes. Mire, sí, hermanos, son insignificantes. Que perdamos las cosas terrenales son insignificantes. El Señor nos puede bendecir, qué bendición, pero recuerde, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Quizá algunos necesitamos humillarnos. Por eso le digo, hay algunos que dicen, ¿por qué me está pasando eso? Vos quizás eres orgulloso. Yo no sé, quizás usted está batallando, es muy creído, piensa que usted es indispensable, piensa que sin usted todo se desbarata y Dios quiere mostrarle a usted que usted y yo somos insignificantes. Hace falta aprender reverencia a Dios, porque muchos no llegan a Dios hasta que tienen problemas. Ahí cuando están bien todo, hasta se empiezan a alejar de Dios y andar en pecado, pero en cuanto viene la mano de Dios, ahí están otra vez viniendo a la iglesia, a las cosas de Dios. Señor, perdóname, sácame otra vez de este apuro. A algunos quizás le hace falta reorganizar sus prioridades, porque se empiezan a alejar de Dios queriendo acercarse al mundo y de pronto entonces le viene esa tribulación y Dios dice, es para que otra vez te arregles bien. Algunos no somos agradecidos. Y mire, algunos no son agradecidos y no valoran lo que tienen hasta que lo pierden. Y todo esto que le estoy diciendo le pasó a Job, pero Job era perfecto. Eso es lo impresionante de esta vida, es que él no merecía nada de esto que le pasó. Él era perfecto y recto, temeroso de Dios. Todos los días hacía sacrificio por sus hijos. Era un buen padre. Tenemos que aprender la paciencia. Aprenda a ser paciente. En primer lugar, vimos la importancia de la paciencia. En segundo lugar, vimos el ejemplo de la paciencia. En tercer lugar, vimos el desarrollo de la paciencia, que es por medio de la tribulación. Y cuando tenemos la paciencia, cuando Dios nos da paciencia, vemos el fruto de la paciencia. Y por último, vamos a ver la dedicación de ser pacientes. La dedicación de ser pacientes. Regresamos a Santiago capítulo 5. Repito, que se requiere dedicación, requiere tiempo y constancia para aprender a ser pacientes. Recuerde, la vida cristiana no es de un día o de un año. Cuando es niño, tiene sueños, aspiraciones, pero cuando enfrenta la vida, sabe que hay mucha tribulación, hay muchos problemas, hay muchos dolores de corazones, hay mucha decepción. Y no lo digo para que se desanimen. Es como cuando dicen, no te cases porque va a ser así, así acá. Sí, hay muchas cosas que vienen, hay congojas, pero también hay bendición. Y le digo a los jóvenes, especialmente a los ingenuos quizás, para que se preparen, para que después no les venga y les sorprenda. Yo pensaba que la vida cristiana era diferente. No, es más difícil que andar sin Cristo. Me refiero en el sentido de vivir para Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Satanás antes no le atacaba igual, ahora le va a atacar porque usted está en el lado contrario. Se requiere dedicación. Mire lo que dice Nuevo al 7 de Santiago 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ahí está la dedicación. ¿Hasta cuándo? Bueno, el creyente debe vivir su vida esperando al Señor. No diga, pues yo un día voy a morir. Yo quiero estar en la tierra hasta que Cristo venga. Y un día Él venga y pues, nos arrebate y estemos con Él para siempre. Y Él dice el Señor, dice la Biblia que usted debe ser paciente hasta ese día. Ahora, si la muerte llega antes, bueno, así sea. Que sea la voluntad de Dios. Pero vemos que usted debe ser paciente hasta siempre, hasta que ya no esté aquí en la tierra. Que aguante, aguante y aguante y aguante dedicación. La paciencia es necesaria en algunas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, vimos ahí, escribo ahí, esperando la venida del Señor. Pero también, letra B, en la oración. En la oración. ¿Usted ora? ¿Sí ora usted? Bueno, por mis alimentos. No. ¿Ora usted? ¿Es paciente en oración? Requiere paciencia para orar. Paciencia para estar arrodillado. Pero también paciencia para esperar que Dios conteste.
Ahora, si usted no ora, entonces olvídese de que Dios le conteste. ¿Por qué Dios me bendice? Pues no, vos no oráis. ¿No tenéis? Porque no pedís. Ahora, eso ya es una redarguir a los cristianos que tienen tiempo. Tienes tiempo y no has aprendido a orar. Eso está mal. Olvídese que le vaya bien. Si usted empieza a orar hasta que tenga problemas, entonces ya están problemas. El problema más grande es que no ha orado. Mira lo que dice Salmo 41. Pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mi oído y oyó a mi clamor. Tenemos que ser pacientes en la oración. Dios contesta. Pero tenemos que regresar y regresar y regresar hasta que Dios conteste. Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. Letra C escribe ahí, en la persecución. En la persecución. Ahora esto no vamos a enfrentar usted y yo aquí quizás, porque tenemos libertad de expresar nuestra religión o creencias. Pero quizás usted será perseguido por un familiar. Empieza a decir, ¿por qué te cambiaste de religión, hijo? ¿Y por qué ya hiciste aquello, hijo? ¿No sabías que nosotros teníamos la religión verdadera? No hay otra iglesia verdadera más que la nuestra, hijo. Eso es mentira. Pero va a ser perseguido. Van a burlar de usted. Van a vituperar. Mira lo que dice ahí, 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, ¿qué dice ahí? Sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esta es la persecución por hacer lo bueno, por hacer el bien. Pero letra D, en la carrera de la vida. En la carrera de la vida. Hebreos 12:1 habla de la carrera. Dice la palabra de Dios de esta manera. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con ¿qué dice ahí? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí habla de resistencia de la vida. Hace unas semanas hablamos de prosigo a la meta, prediqué sobre la carrera. Pero aquí nada más voy a repetir algunas cosas brevemente. La carrera que usted tiene, Dios se la dio a usted. Usted no la escoge. Dios lo colocó a usted en esa familia. Dios le dio esa enfermedad a usted o esa enfermedad a sus parientes o a su familia. Usted no puede controlar esas circunstancias. Dios ahí lo colocó y Dios solamente quiere que usted luzca en ese lugar. Que usted busque a Dios y no se compare. ¿Y por qué yo no soy como aquel? ¿Y por qué no tengo aquella vida? ¿Y por qué a mí no me dan bendición como este? ¿Por qué aquel tiene papeles y yo no? Mire, usted no puede controlar esas cosas. Usted solamente puede correr su carrera, pero requiere paciencia. Miren lo que dice Santiago, por favor, capítulo 1. Esto habla de la vida en general. Vimos ahí capítulo 1, versículo 3 al 4. Habla de la paciencia y del fruto de su paciencia. ¿Sí recuerdan ese pasaje? Pero vean lo que dice el 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Sí estamos ahí? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y se le será dada. Pero pida con ¿qué dice ahí? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Este pasaje lo usa mucha gente acerca de pedir sabiduría, pero el contexto habla de pedir sabiduría en medio de ¿qué? De la tribulación. O sea, hay mucha gente que cuando vienen los problemas a su vida no toman decisiones sabias. Los problemas los tienen abrumados, los problemas los tienen desesperados y rápidamente toman decisiones equivocadas. Uno se puede desesperar y decir, pues me consigo este trabajo y lo mandan lejos de su casa y lejos de todo. Eso le afecta. Lo que le hace falta es sabiduría. Dios, dame sabiduría. ¿Qué hago durante este tiempo? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo tratar a mi hija que hizo esto o aquello? ¿Cómo debo yo reaccionar al maltrato? Señor, estoy siendo oprimido. Dame sabiduría. Dame sabiduría para saber cómo vivir, cómo actuar, qué hacer. Especialmente, mire, durante la tribulación. Dios quiere que usted tenga paciencia. Sí. Que aguante. Sí. ¿Por qué? Para que tome decisiones sabias. Mira lo que dice el versículo 14. Ahí vemos la bendición completa. Mas tenga la paciencia, versículo 4, versículo 4. Mas tenga la paciencia, ¿su obra qué? Completa. O sea que hay una obra completa en tener paciencia. Dice después, para que seáis, mire, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay gran fruto de tener paciencia. ¿Es usted paciente? ¿Cómo reacciona ante las pruebas usted?
¿Cómo está ahorita? ¿Está lleno de ansiedad ahorita? ¿Tiene ansiedad por todo lo que ve? ¿Está esperando un resultado de algo? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay paz? ¿Tiene paciencia? ¿O le hace falta crecer? Ya no va a pedirle a Dios que le quite ese problema, ¿verdad? ¿Verdad que no? Quítame a este viejo. No, no puede hacer eso. Pídale mejor que usted sea una mejor esposa. Pídale mejor ser un buen esposo, mejor esposo. No puede cambiar esas cosas. Las cosas que pasaron, pasaron. Ya falleció fulano de tal. Ya perdí esto. Ya tuve que entregar aquello. Ya no lo tengo. ¿Qué voy a aprender de esto? Paciencia, madurez. Hay que ser cabal, completo, que no me falte nada. No va a funcionar. Usted no va a llegar a ser el siervo de Dios, la mujer de Dios, que Dios quiere que usted sea, a lo menos que usted tenga problemas y tribulaciones. Ahora usted entiende, ya que tengo esos problemas y tribulaciones, ahora las voy a abrazar. Gracias, Dios. Gracias. Un pastor oraba con un siervo, con otro consiervo, y vino a decirle todas sus penas. A veces hacen eso los pastores. Y le escuchó todo. Hay que orar, pues. Primero oró el pastor con los problemas. Oh, Señor, quítame este problema. Ayúdame con este otro problema. Ya, cuando terminó de orar, dijo, te toca a ti. Bueno, yo. Señor, no le quites aquel problema. Señor, no le ayudes con esta situación. Y aquel le interrumpió, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le está diciendo a Dios que no me quite los problemas? Dice, porque si Dios te los quita, no vas a ser un mejor pastor. No vas a ser un cristiano más fuerte. Así que hoy le voy a pedir a Dios que no le quite sus problemas, sino que le dé a usted madurez para llevar los problemas. Que le dé fuerza para seguir adelante. Al fin del cabo, como leímos hace un momento, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vimos la importancia de la paciencia es necesaria. La paciencia es el puente entre la voluntad de Dios y sus promesas. Dios nos demanda la paciencia. En segundo lugar, vimos el ejemplo de la paciencia, los siervos de Dios, en los santos de Dios. En tercer lugar, vimos el desarrollo de la paciencia por medio de la tribulación, el fruto de la paciencia. Y vimos por último la dedicación de la paciencia, hasta que el Señor venga en la oración, en la persecución, en la carrera de la vida. ¿Tiene usted paciencia? ¿Es usted paciente? Vamos a orar.